Qué bendición poder saludarte en este tiempo precioso, y hoy quiero compartir una palabra de parte de Dios para tu vida. Hoy quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para ser de bendición para ti, para tu casa, para los tuyos, y que te está preparando, una palabra que te preparará para los tiempos que vienen. ¿Tiempos? ¿Cuáles? Los tiempos que el Señor dice a los que estamos cerca, porque estamos cerca a esos tiempos que Dios prometió que un día llegarían. Y yo sé que usted seguramente ha escuchado esto muchas veces. Ay, sí, ya vienen los tiempos finales, los tiempos se acercan, la venida del Señor. Es más, los discípulos murieron creyendo que la venida del Señor estaba cerca. Lo que pasa fue que nunca lograron entender que no era una palabra para el momento, sino una palabra que se iba a venir cumpliendo poco a poco. ¿Y por qué te digo esto? Porque precisamente hoy quiero llevarte a la palabra de Dios. Quiero llevarte a un libro que poco leemos de la Biblia, a un libro que nos habla del amor de Dios. Y yo sé que tú seguramente muchas veces has escuchado a personas que te dicen: no vayas a leer la Biblia porque te vuelves loco, y mucho menos el Apocalipsis. Oh no, ese libro no lo entiende nadie. Ese libro habla cosas raras, cosas extrañas. Ese libro solo te va a confundir. Déjame decirte algo, ese libro es un libro precioso, es un libro maravilloso, un libro escrito por el apóstol Juan. ¿Sabes quién era el apóstol Juan? El transformado de la ira al amor. ¿Recuerdas cómo conocían al apóstol Juan? Como el hijo del trueno, es decir, de carácter fuerte y templado, el que un día le dijo a Jesús que lluevan bolas de fuego sobre ese pueblo. Y el Señor dijo: no, vamos a tratarlos con amor. Es que los samaritanos, a los samarios, ¿quién los quiere? No, así no es. Y termina este hombre llamado Juan siendo el único que acompañó a Jesús en la cruz, aquel al que le entregó a su madre, pero también aquel que termina escribiendo 3 cartas preciosas que hablan del amor de Dios, al que termina escribiendo un evangelio precioso que nos muestra el amor de Cristo, pero que también nos lleva al libro del Apocalipsis. Y es precisamente de este libro del que quiero hablarte en esta noche. Quiero que tú me acompañes, si tienes allí un ejemplar de la Biblia, para que tengas presente el capítulo que vamos a desarrollar en esta noche. Apocalipsis capítulo 12. Hoy Dios tiene una palabra preciosa para ti. Dios tiene una palabra de bendición para tu vida. ¿Y quieres que te diga por qué? Primeramente porque debemos entender el contexto del libro de Apocalipsis. Quiero decirte algo rápidamente para que podamos entender a dónde queremos llegar con todo lo que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Apocalipsis en el capítulo 1 nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y versículo 2. Nos dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, Él la dio a conocer enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Pausa. 2 versículos nomás y vemos algo supremamente interesante. Primero, contexto cultural o contexto histórico del libro. Escrito por el apóstol Juan en el exilio, en un tiempo de revelación, pero en el primer siglo. Estamos en el siglo XXI, es decir, 20 siglos atrás. ¿Cuándo fue escrito este libro? 20 siglos atrás. Para que me entienda la antigüedad de esta palabra, pero la vigencia que tiene. ¿Por qué? Porque desde el momento que se escribe la carta de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, desde el momento que se escribe el libro de Apocalipsis, es un libro que ha venido acompañando a la iglesia
desde el principio, desde ese primer siglo hasta hoy. Y sigue siendo vigente y sigue permaneciendo en el corazón de la iglesia este libro precioso llamado Apocalipsis. ¿Por qué te digo esto? Porque debemos entender ciertos factores importantes. Primero, Juan no tenía celular, Juan no tenía un diccionario bíblico, Juan no tenía una Biblia, no la tenía. Juan no tenía un computador para redactar, no tenía Google para buscar. Juan no tenía nada de esto. Juan tenía solo una cosa en su mente: la palabra de Dios. Ahora, la palabra, Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos y todo lo histórico. Eso tenía ¿quién? Juan en su cabeza. Eso lo guardaba. Recuerda el contexto. Los niños a los 12 años se presentaban delante del sacerdote y debían recitar la ley. Yo te pregunto hoy tu hijo a los 12 años, ¿cuántos pasajes de la Biblia se sabe? Porque la cultura judía, el niño a los 12 años recitaba toda la Torá, toda la ley, la recitaban allá junto al sacerdote. ¿Qué está aprendiendo tu hijo en estos tiempos? 20 siglos atrás, más de 20 siglos atrás, los niños la ley la tenían clara aquí. 20 siglos después, los niños ni saben qué es la ley. Ahí te la dejo. Primer contexto, 20 siglos atrás, escrito por Juan, con las herramientas, con los elementos de esa época. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque Juan no tenía la oportunidad de decir: oiga, mire, la Biblia, en esta revelación, Dios me está mostrando esto. ¿Qué querrá decir? Voy a preguntarle a Google, ¿qué quiere decir? No. Como muchas veces usted y yo buscamos en la Biblia, leemos algo, no entendemos. Google, diccionario bíblico, Biblia de referencias, Biblia de estudio. Recurrimos a cualquier material, a cualquier cosa que nos ayude a poder entender y descifrar aún más la palabra. Juan no tenía eso. Juan tenía lo que tenía en su mente, la palabra, en su corazón la palabra y la revelación que el Espíritu Santo le entregaba en ese momento. Entonces, estamos hablando de un hombre con un pensamiento de 20 siglos atrás, no un pensamiento tan grande de pronto como el de nosotros 20 siglos después. Usted tiene un pensamiento muy diferente al que tenía Juan en ese tiempo. Pensamiento de más conocimiento. Ya usted conoce, ya sabe usted cómo entrar a TikTok, por ejemplo. Juan no tenía TikTok. Juan no podía decir: estoy aquí transmitiendo desde la isla de Patmos y Dios me acaba de dar una revelación. En minutos se la voy a compartir en un like. Conéctese, dele tap a la pantalla. No, Juan no podía hacer eso. Juan recibió y automáticamente comenzó a escribir. Y pare de contar. No tenía un diccionario bíblico o un Google para, venga, el Señor me mostró esto, ¿qué querrá decir? Voy a poner, no. Tal cual, con fidelidad, la palabra dice que fue fiel, verso 2, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Dio testimonio, fue fiel a lo que vio, tal cual lo transcribió, sin ayuda de nada, tal cual como lo recibió, él lo escribió. Ahora la pregunta es: ¿para qué lo escribió? ¿Te has puesto a preguntar para qué escribieron el libro de Apocalipsis? ¿Para qué el Apocalipsis en la Biblia? Bueno, déjame decirte, ese libro lo escribieron para ti. Lo escribieron para ti. Ese libro habla de ti. Ese libro te busca a ti. Ese libro quiere hablarte a ti de una manera preciosa. Dios quiere hablarte por medio del Apocalipsis. Dios te está diciendo: conóceme más, entiende lo que viene. Mire, 20 siglos después de haberse escrito este libro de Apocalipsis, hay profecías que a hoy no se han cumplido. A hoy no se han cumplido. Unas ya. Hay un porcentaje muy grande de profecías del Apocalipsis que ya se cumplieron. Otras estamos esperando por cumplir. Pero estamos en los tiempos donde hemos visto
el cumplimiento de muchas de ellas. Es decir, que estas revelaciones que el Señor le entregó a Juan no eran unas revelaciones de ya, eran unas revelaciones generacionales. Eran unas profecías para generaciones como usted y como la mía. Generaciones como usted, como la mía y como las mías en descendencia generacional, que van a ser instruidos por el mensaje de la palabra de Dios, por el recorderis que Dios coloca por medio del Apocalipsis para cada uno de nosotros. Pero no me quiero quedar ahí. Quiero decirte algo en esta noche muy importante. Quiero llevarte a que entiendas lo que Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Apocalipsis capítulo 12. Quiero llevarte a lo que hoy vamos a estar estudiando, lo que Dios ha mostrado y lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Mire, dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 12. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Qué es lo primero que nos muestra el pasaje que ve Juan? Una mujer, dice, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta, es decir, embarazada. Y dice la palabra, y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. ¡Wow! Mira, una referencia que Dios le coloca al apóstol Juan para referirse, valga la redundancia, a su pueblo. Aquella mujer representaba a Israel. Y comienza, ahora, hago un paréntesis acá. ¿Recuerdas cómo Cristo hablaba, predicaba para que sus discípulos entendieran? Parábolas, ¿cierto? ¿Qué era una parábola? Tomaba el ejemplo de algo para hablar al corazón. La primer parábola que nos muestra la Biblia no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento y la encontramos con el profeta que le habla a David. Le habla en parábola. Le dice, rey, imagínese usted, el profeta venir a decirle al rey, hey rey, usted está equivocado, usted es un fornicario, usted es un asesino. No lo mandaban matar. Él tenía que saber cómo llegarle al rey David. Y entonces se le acerca al rey y le dice, rey, quiero contarte la historia de una oveja. Tocó el corazón de David, porque David conocía de ovejas, sabía de ovejas. Comió con ovejas, vivió con ovejas, durmió con ovejas, crió ovejas, apacentó ovejas. Estuvo con las ovejas todo el tiempo. Llamó la atención. Resulta que un hombre rico tenía muchas ovejas y se robó una oveja del hombre pobre. No, mándenlo matar. La palabra llegó primero de la manera en la que él no esperaba, pero después se entendió que hacía referencia a él. ¿Por qué? Porque el profeta estaba utilizando una parábola para poder mostrarle en lo que estaba equivocado. Jesús habló a sus discípulos en parábolas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque es que el primer capítulo de Apocalipsis, primer capítulo, en el versículo 1, nos dice que esta fue una revelación de Jesucristo dada por Dios. Escúchame esto, una revelación de Jesucristo, pero dada por Dios, para entregar a sus siervos, no a cualquiera, a sus siervos. Era una revelación que solamente iba a ser entregada a aquel que fuera siervo del Señor. Pero hay algo interesante. En los evangelios, la palabra nos dice que un día Jesús hablaba sobre el fin de los tiempos. Y le dijeron, maestro, ¿y esos tiempos cuándo llegarán? Y la respuesta de Jesús, no conozco ni el día ni la hora, solo lo sabe mi Padre. ¿Por qué te digo esto? Porque Apocalipsis nos confirma realmente que el día y la hora Jesús no la conoce.
la conoce el Padre. Por eso Apocalipsis comienza diciendo: una revelación de Jesucristo dada por Dios. No era que simplemente Jesús la reveló porque la conocía, no, porque el Padre se la dio a conocer a Cristo y Cristo se la entregó a sus siervos. En ese orden de ideas, se la entrega a su siervo Juan, que tenía la palabra en su mente, que tenía a Cristo en su corazón y que vivía constantemente en comunión. Y comienza las revelaciones del Apocalipsis. Capítulo 12 nos habla de algo muy interesante: una mujer en embarazo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es Israel? ¿Por qué hace referencia al pueblo de Dios? Juan entendía algo. Recordaba que su pueblo había estado en la gloria, vestida de sol, pisando la luna, ¿cierto? Las 12 tribus, pero que estaba encinta y que estaba esperando dar a luz al Mesías, al Cristo, al Salvador, pero que gemía los dolores del parto, que le dolía. Mira, Juan lo entendía. El pueblo sufrió hasta que no dio a luz al Salvador. El pueblo padeció, el pueblo gimió, supo que era sufrir. Cuando la Biblia habla de dolores de parto, no es un dolor cualquiera. Y estoy seguro que toda mamá que ya haya tenido su hijo, sobre todo de manera natural, sabe a qué me estoy refiriendo. Los dolores de parto no son comparados con ningún otro dolor. Son tremendos, son terribles. Y sobre todo cuando hay desprendimiento, desgarramiento y todo esto. Cuando de pronto el bebé viene muy grande, cuando no dilatan lo suficiente. Las mujeres gritan, se desmayan del dolor. Israel atravesó eso. Y eso lo recordaba el apóstol Juan. Esto que me muestras, me estás mostrando al pueblo. A ese pueblo que lo tuvo todo, pero que tuvo que sufrir, llorar y lamentarse como una mujer en parto. Hasta que no nació el bebé, hasta que no vino mi Jesús, mi Salvador, mi Redentor. Pablo lo tenía todo en la mente. Conocía la palabra. Yo hago aquí un paréntesis. Pablo no tenía Biblia, pero la Biblia estaba en Pablo. Tú tienes Biblia. ¿Cuánta Biblia sabes tú? ¿Cuánta Biblia has leído? ¿Cuánta Biblia has memorizado? Y lo mejor de todo, ¿cuánta Biblia tú has vivido? Buena pregunta, ¿verdad? Cierro el paréntesis. Entonces, Juan conocía perfectamente lo que el Señor le estaba mostrando. Ahora, repito, a los elementos del primer siglo. Nada que tenía que buscar, que averiguar, no. A lo que Juan tenía, tal cual fue fiel, lo anotó y lo compartió. Y continúa la palabra diciendo en el capítulo 12: entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 coronas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Hago un stop ahí. ¿Por qué? Porque es importante el poder analizar estos versículos. Primero, una palabra que está siendo entregada para recordar que va dirigida a su pueblo, que va dirigida a aquellos que son parte del pueblo de Dios. Y usted va a decir en esta noche: yo no nací en Israel,
yo no soy judío. Pero sí eres de la familia del reino de los cielos. Pero sí eres adoptado por el Señor. Pero sí eres coheredero del reino de los cielos. Pero sí eres parte de esa nación escogida del Señor. Es decir, que esta palabra sí es para ti. Sí es para ti. Muchos dicen, no, esa palabra solo es para Israel. Esa palabra solo es para el judío. No. Esa palabra es para ti. Esa palabra es para ti. Así que, muy atento a lo que el Señor tiene para ti en esta noche. Muy atento a lo que el Señor quiere hablarte a ti en esta noche. Mira, la Biblia nos está hablando, bueno, ya lo desglosamos, de una mujer que es el pueblo de Dios, que padecía dolores, pero, aquí hay un pero, que dio a luz a aquel Salvador, a aquel hijo que iba a ¿qué? Que iba a medir con vara de hierro. Esto me hace recordar lo que la palabra nos dice, esa promesa que el Señor entregaba allí en el Salmo 22, no sé si lo recuerdas, o en aquella profecía de Jeremías capítulo 31. Allí fielmente la palabra nos decía lo que iba por venir. Salmo capítulo 22. Quiero leértelo rápidamente para que tengas en cuenta lo que el Señor estaba anunciando. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua y todos mis huesos están desconyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me ha cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies, pues puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquelo, témanlo. Descendencia toda de Israel, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él gobernará a las naciones.
Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante él todos los que desciendan al polvo, aún aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto servirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrás y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. ¿Qué era lo que venía para Israel? El Salvador, pero el que también mostraría la justicia de Dios, el que también traería la rectitud al pueblo de Dios. Todos querían un guerrero, todos esperaban un rey que montara un caballo, un corcel y condujera a los ejércitos de Israel a la libertad. Eso no era lo que quería Dios. Dios quería traer a su Hijo para traer la transformación al pueblo de Israel. Pero la transformación ¿de qué? De su corazón. Dios quería que Israel entendiera que la victoria que ellos necesitaban era derrotar al pecado. Era derrotar a quienes eran ellos en el tiempo en el que estaban. No era derrotar un imperio, era derrotar el imperio que se había levantado en sus vidas y en sus corazones. No era derrotar al imperio que les azotaba, que les rodeaba, que les colocaba impuestos. No, era derrotar al imperio del enemigo que se había levantado en el corazón del pueblo. Pero el pueblo no entendía. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, vemos lo que el Señor está hablando y recordando. Ese pueblo que yo amé, ese pueblo que le di todo, ese pueblo que ahora clama y gime y que está padeciendo los dolores de parto. Bueno, a ese pueblo le daré un hijo, mi hijo, pero será el Redentor. Y dice la palabra del Señor que este hijo intentó ser arrebatado por Satanás, por ese dragón grande. Quiso intervenir, quiso interceder, quiso arrebatar. ¿Recuerdas a Cristo en el desierto? Tentado por el mismo Satanás, con la palabra de Dios. Después de 40 días de ayuno. Ahora, ¿por qué te digo esto? Que vayas a 40 días de ayuno no te garantiza que el enemigo no vaya a querer devorarte. Que vayas a la iglesia todos los domingos no te garantiza que el enemigo no va a querer destruir tu casa. Que leas la Biblia todos los días no te garantiza que el enemigo no se quiera levantar en una enfermedad en contra tuya. Que le ores a Dios todos los días, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, no te garantiza que el enemigo no pueda tocarte. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque quiero hablarte con una verdad bíblica en esta noche. Todo eso que haces agrada al Señor, crea algo diferente, pero el enemigo se sigue moviendo. El apóstol Juan estaba recibiendo una revelación que Satanás ya no era la serpiente antigua, ahora era un dragón rojo de 7 cabezas, de 10 cuernos y con corona. Que ahora el enemigo al que se estaba enfrentando el pueblo, que ahora el enemigo al que nos enfrentamos tú y yo, no es el mismo que convenció a Adán y a Eva. Ahora, es el mismo, sí, porque es Satanás, pero no es el mismo en el contexto de la época. A Eva simplemente le dijo lo que quería oír y ya. La convenció. Pero ahora, en estos tiempos, Satanás no viene a convencerte. Ay, coge el billetico, róbatelo. No. Satanás ahora, dice la palabra del Señor, 7 cabezas, 10 cuernos y sobre cada cabeza una corona. Contexto rápido de estas palabras. Dragón rojo significa sangre. Ahora, ¿por qué dragón? Es una manera de representar que la serpiente creció en algo que no pensábamos que se iba a crecer. En ese tiempo y en ningún otro tiempo ha existido dragones. Algo mitológico. Dragones.
¿Por qué Dios le muestra un dragón a Juan? Bueno, diciéndole, en lo que tú menos esperabas que se iba a convertir esa serpiente, se acaba de convertir. Es un peligro. Es un peligro. Es de color rojo ese dragón. Muestra sangre de la maldad de la humanidad. Ha empañado de sangre. Se ha vestido de rojo Satanás debido a tanta sangre derramada en la humanidad. Guerras, odios, venganzas, violaciones y miles de cosas que suceden en la humanidad que derraman sangre han vestido a Satanás. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué Satanás se ha levantado de la manera en la que está? Ay, porque la palabra lo dice. No, porque tú y yo le hemos dado ese poder, esa autoridad. Le hemos vestido del color rojo en que está. Hemos permitido que crezca del tamaño en que está. Con 7 cabezas, contexto de la palabra de 7 cabezas, quiere decir que es muy sabio, muy inteligente. Ya no es tan astuto como lo era antes, recordándolo como la serpiente antigua. Ahora es 7 veces más inteligente, más sabio. Por consiguiente, te puede enredar de cualquier manera. Pero dice la palabra que tiene 10 cuernos. Los cuernos hablan de poder. Los cuernos hablan de poder. ¿Recuerdas el pueblo de Dios cuando hacía sonar el shofar? Significaba poder. Tun, tun, tun. Cuando un ejército lleva la trompeta, ¿qué quiere decir? Oh, que hay poder. Pero ¿sabe algo? Quiero decirle algo hoy. Quiero decirle algo hoy. Dice la palabra que cada cabeza llevaba una corona. La corona simboliza autoridad. Autoridad. Es decir, Satanás se ha tomado la autoridad de este mundo. Uy, pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso? La autoridad de este mundo la tiene el Señor. ¿Ah, sí? Mira a los políticos que están allá en la cima. Mira a los concejales, los gobernadores, los alcaldes, los diputados. Bueno, no sé cómo le llaman en tus países a cada miembro del gobierno, al presidente. Algunos tienen un privilegio de tener buenos presidentes. Dios bendiga al Salvador. Aleluya. Estados Unidos está ahí con un hombre temeroso de Dios también. No podemos decir que es el hombre perfecto. No, yo no estoy diciendo eso. Pero que temen a Dios. Otras naciones como Colombia. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Satanás se adueñó del poder, de la autoridad en organizaciones mundiales, metiendo la ideología de género, metiendo ideologías locas, llevando al consumismo. Los niños, las generaciones nuevas han consumido todo eso. Satanás se tomó la autoridad y nosotros nos quedamos diciendo, ay, los cristianos no debemos participar en política. Los cristianos no. Dejamos que tomara la autoridad. Por eso Dios le muestra en esa revelación a Juan, a Satanás, como ¿qué? Como un dragón grande, 7 cabezas, 10 cuernos, 7 coronas y de color rojo, algo imponente. Ya no una serpientica como la que usted jugaba en el celular, como la de pronto usted dice, ay, esa no pica. Ahora era un dragón inmenso. Si usted ha visto alguna vez Juego de Tronos, o La Casa del Dragón, o alguna serie o película que tenga dragones, bueno, ahorita está en cine Cómo entrenar a tu dragón, aunque esos dragones son buenos, ¿no? Según la serie. Pero si usted alguna vez ha visto alguna serie, una película donde aparezca un dragón que destruye, que echa fuego por su boca, póngase en el contexto de esa gente. Bueno, en la película, ¿no? El temor de ver a un dragón destruyendo su casa, su ciudad. Ahora imagínese usted un dragón con 7 cabezas, con 10 cuernos, gigante. Dios le estaba diciendo a Juan, hey, ahora lo dejaron crecer y los va a atormentar. Los quiere destruir.
Prepárense. Prepárense. Les di a mi hijo. Les di a mi hijo. Clamaban como con dolores de parto. Y les di a mi hijo. Ahora Él traerá la salvación, la libertad, la vida eterna. Mira, me encanta el capítulo 12 de Apocalipsis. Satanás creció, se volvió ese dragón que es a causa tuya y mía. Dejamos que Él tomara el poder. Dejamos que Él tomara la autoridad. Dejamos que se vistiera de sangre. ¿Qué estoy haciendo yo por detener eso? ¿Qué estamos haciendo como iglesia por detener eso? No hicimos nada. Lo dejamos avanzar, lo dejamos crecer. ¿Cuántos alcaldes, gobernadores, presidentes en el mundo son temerosos, por lo menos temerosos de Dios? Cuéntelos con las manos si nos sobran dedos. Qué triste. Eso le estaba diciendo el Señor a Juan. Eso le estaba diciendo. Que ese dragón quería destruir, quería matar, quería acabar. Pero Dios en su misericordia, dice, guardó a su pueblo. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. ¿Qué quieren decir los 1260 días? No vamos a entrar en ese tema. No nos interesa en esta noche. Pero el Señor la guardó. La misericordia de Dios siempre ha estado con su pueblo, aun cuando su pueblo se ha olvidado de Él. Aun cuando nosotros como pueblo de Dios lo juzgamos, lo abandonamos, le damos la espalda. Aun cuando nosotros como pueblo de Dios dejamos de creer, de confiar en Él, su misericordia, dice la palabra, son nuevas cada mañana. Dios tuvo misericordia, guardó a su pueblo. Pero mire, hay esperanza. Hay esperanza. Versículo 7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¡Uy! Ojo a esto. ¿Dónde estaba Satanás? Ay, es que Satanás está en el infierno. ¿Dónde estaba Satanás? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En el cielo. ¿Cómo así, pastor? ¿Y Satanás acaso no fue expulsado del cielo? Espere tantico. Y dice la palabra del Señor. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, o de su Mesías, o de su Redentor, como usted le quiera poner según la versión. Porque el acusador, escucha esto, atento a esto, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Escucha esto. Wow, esto me encanta. Ha sido arrojado. El acusador, el que nos acusa a nosotros día y noche. ¿Qué hace Satanás en el cielo? Acusándote delante de Dios. Esa es la tarea. Lo dice la Biblia. La tarea de Satanás es acusarte delante de Dios. ¿No me crees?
Pastor, ¿usted de dónde se está inventando eso? No, lo dice la palabra de Dios. Job, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. La palabra del Señor nos habla de un hombre recto, de un hombre bueno, de un hombre intachable, pero de un hombre que fue acusado por Satanás. ¿No me crees? Te voy a leer. Hoy vamos a leer bastante Biblia. Job capítulo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Uy, seguramente como usted y como yo. ¡Aleluya! Usted que es un hombre o una mujer intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Ay, aleluya! Usted y yo somos así, ¿cierto? Continúa. Dice la palabra del Señor: le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. No tenía nadita Job. Era pudiente, tenía plata el hombre, tenía tierras, tenía dominio, tenía ganado. Y continúa la palabra diciendo: aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Ay, 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 tenía renombre. No era cualquier pelagato, no era cualquiera. Era un hombre de renombre, de importancia, de autoridad, de poder, de plata, adinerado, con tierras, temeroso de Dios, intachable. Oh, como esos pocos ya. Y dice la palabra del Señor que tuvo sus hijos. Le adelanto rápido. Tuvo sus hijos se embriagaban y él ofrecía holocaustos por ellos, por si de pronto habían ofendido a Dios. Y dice la palabra del Señor, versículo 6: un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Ay, es que Satanás está en el infierno. Escatología. El lago de fuego no ha sido revelado. Mire, le digo algo hoy. La palabra nos está diciendo: 0 y van 2. ¿Dónde estaba Satanás? Arriba en el cielo. Dice: el día que iban los hijos de Dios a presentarse, Satanás iba con ellos. Y el Señor le preguntó a Satanás, escuche esto: ¿de dónde vienes? Satanás le respondió al Señor: de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor le dice a Satanás, escucha esto: ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. ¡Wow! ¡Uf! Que Dios hable así de ti, imagínate eso. Voy a tomar a alguien de ejemplo. Con el permiso, voy a tomar a alguien de ejemplo. A ver, de los que veo conectados. William Pérez, me disculpa William, con todo el respeto, simplemente por hacer el ejercicio. Imagínate que Dios en el cielo, vienen los ángeles, viene Satanás ahí de infiltrado. Le dice Dios a Satanás: ¿qué hace? No, aquí dando vueltas, mirando a ver. Y le diga al Señor: ¿te has fijado en William Pérez? Mi hijo, como él, no hay nadie. Uf, aleluya. Qué bonito que tu nombre sea reconocido así en el cielo. Qué bonito que tu nombre sea dicho así en el cielo y de la boca de Dios. No sé si tú anhelas eso, pero yo lo anhelo todos los días. Que el Señor pueda decir: Satanás, ¿ha visto a mi hijo Yesir? Como él no hay nadie. Oh, aleluya.
Satanás, ¿has visto a mi hija de Orlet? Como ella, no hay nadie. Un papá orgulloso de su hijo. Uf. Atesora esto. Si tú eres papá, sabes a qué me estoy haciendo referencia. Cuando tus hijos son tu orgullo, como mi hijo no hay ninguno. Él es especial, él es único, inteligente, obediente, juicioso. Es que mi hijo es único. Y con orgullo, yo soy el papá de ese hijo, yo soy la mamá de esa hija. ¿Cierto? Dios estaba luciendo a Job. Como mi hijo Job, no hay nadie. Uf, tremendo, tremendo. Pero ¿sabes? Viene la tarea de Satanás en el cielo. El acusador, dice la palabra. Y dice, Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job de balde al Señor? ¿Acaso teme Dios, teme Job de balde al Señor? Y dice la palabra: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y de sus posesiones? Ellas han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás que si no te maldice en tu misma cara. Me encanta esta versión de la Nueva Biblia de las Américas. Satanás sabe cómo te comportas tú. Satanás le estaba diciendo al Señor: quítale todas las bendiciones que tiene, a ver si te sigue adorando. El acusador estaba acusando a Job de que si no fuera por el dinero y las propiedades que tenía, no adoraba al Señor. Esa es la tarea de Satanás en el cielo: acusarte a ti delante de Dios. Como el niño chismoso de la clase: profesora, profesora, mire, está copiando, profesora, profesora, se salió de la clase, profesora, profesora, se robó un lapicero. Así es Satanás en el cielo. ¡Hey, Dios! ¡Mírelo, mírelo! Está mirando mujeres desnudas. ¡Hey, Dios! ¡Mírelo, mírelo, mírelo! Se robó una moneda. ¡Hey, Señor! ¡Mírelo, mírelo! Ahí está su hijo, el que usted dice que es bueno, mírelo. Le dieron malos vueltos y se quedó callado. ¡Hey! Dios, Dios, mírela, mírela. ¡Ja! La que miren es que la que llora allá en la iglesia, ahí está. ¡Qué palabrotas las que dice! Esa es la tarea de Satanás en el cielo: acusarte a ti delante de Dios. Acusarte a ti delante de Dios. Te lo sostengo con otro pasaje. Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Dice la palabra del Señor, un diálogo entre Pedro y Jesús. Yo sé que de pronto conoces este pasaje. Dice así. Dame un momento, lo busco, que se me pegaron las hojas acá. Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Dice lo siguiente: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Me sorprende la respuesta de Cristo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez te hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Satanás había pedido a Pedro. Satanás llegó a acusar a Pedro en el cielo. Simón, Simón, Satanás te ha pedido. Satanás te quiere zarandear. Jesús ya lo sabía y se lo contó a Pedro. Pero la respuesta de Jesús es lo que me sorprende.
Yo no veo un Jesús que está diciendo: tranquilo, Pedrito, no te preocupes. No te va a pasar nada mientras esté conmigo, Pedrito. Agárrate a mí, Pedrito, no te sueltes. Estoy orando por ti para que tu fe no falle. Yo creo que Pedro esperaba que le dijera a Jesús: no te preocupes, Pedro, soy el Hijo de Dios, y si andas conmigo, cero problema. Estaré orando por ti para que tu fe no te falle. ¿Sabes por qué? La tarea del acusador, valga la redundancia, acusarte en el cielo a ti de lo que haces que va en contra de Dios, que no te faculta para ser hijo de Dios. ¿Para qué? Para que Satanás pueda tocarte, pueda lastimarte, pueda hacerte daño. Y en el proceso, no, ese Dios en el que creía me olvidó. Estoy yendo a la iglesia y mire, me va mal. No, mire, comencé a diezmar, a ofrendar, y no, mire, me está yendo mal. Empieza el enemigo a trabajar tu vida para que te olvides de Dios, para que le reniegues a Dios, para que te olvides cuál es el Dios al que tú amas. ¿Me estás entendiendo? Él te acusa para que Dios diga: puede tocarlo, confío en mi hijo. Y ahí es donde le rompemos el corazón a Dios, porque Dios confía en nosotros, pero nosotros no confiamos en Él. Pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso? Yo confío en mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres todo poderoso. Sí. Y cuando estás en el problema, ¿por qué recurres al brujo, al chamán? Cuando estás en la necesidad, ¿por qué dices: ay, Dios se olvidó de mí? ¿No que crees y confías mucho en Dios? ¿Dónde está tu fe? Por eso Jesús le responde a Pedro: estoy orando por ti para que tu fe no mengue. De eso se trata. De eso se trata. Satanás te acusa en el cielo. Y ahora no es una serpientica antigua que dice la palabra que se podía hollar su cabeza con el talón. No hay talón que pueda hacerle frente a ese dragón grande de 7 cabezas, de 10 cuernos, bañado en color rojo, que representa la sangre de la maldad de este pueblo, de la humanidad. ¿Qué talón puede pisarlo? ¿Qué talón humano podrá pisarlo? Ninguno. Pero sí hay esperanza. Por eso, hoy esta palabra se llama dependiente de Dios. Dependiente de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es allí donde entendemos. Dice la palabra del Señor: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, volvemos a Apocalipsis 12, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio, escucha esto, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocíjese en cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Mi Cristo, mi Salvador, el que dio su vida por mí, su sangre preciosa,
derrota ese dragón. Soy dependiente de Dios. Soy dependiente de Él. Ahora estoy llamado a creer realmente en el Señor. Cuando el enemigo te ha acusado delante de Dios, y Dios como Padre dice: confío en mi hijo. Mira a ver si de verdad me va a fallar, me va a ser infiel. Y Satanás te ha llevado a procesos. Y sé que le estoy hablando hoy a personas que han vivido procesos. ¿Y qué procesos? Mire, la sangre del Cordero y el testimonio dan victoria. Escucha esto, atesóralo en tu corazón. La sangre del Cordero y el testimonio dan victoria. La sangre del Cordero que te ha limpiado, te ha transformado, te ha dado libertad, vida y salvación. Pero también tienes que poner de tu parte testimonio para que Satanás no te vuelva a acusar en el cielo. Testifica que realmente Satanás no tenga nada que decir de ti. Si Satanás hoy hablara de ti en el cielo, ¿qué diría de ti? Te dejo esa pregunta. Si Satanás hoy tuviera que hablar de ti en el cielo, ¿de qué te acusaría? ¿De qué te acusaría? Mientras yo entienda que la sangre del Cordero me limpia, me restaura, me da vida, mientras me mantenga firme y crea en el Señor y testifique al Señor con mi boca, con mis pensamientos, con mi actuar, con mi corazón, Satanás no va a tener nada de qué acusarte. La victoria viene de la mano del Señor. Quiero cerrar con esto. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Y esto va a explotar tu cabeza. Esto te va a volver loco. Esto que te voy a leer va a transformar tu vida por completo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado, bendecido en otras versiones, el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Quiero leértelo en otra versión, Nueva Versión Internacional. Como buen pastor, muchas Biblias, todas leídas, gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: dichoso el que lee, dichosos los que escuchan la palabra de este mensaje profético y hacen caso, escucha esto, de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Mira, el libro de Apocalipsis, atesora esto, el libro de Apocalipsis es el único libro de la Biblia, el único libro de la Biblia que con solo leerlo traerá bendición a tu vida. Dicho textual, literalmente. Capítulo 1, versículo 3. Bienaventurados, dichosos, bendecidos los que oyen, los que lo proclaman y los que oyen el mensaje profético que está escrito. Oh, que con solo tú escuchar
con solo tú leer, con solo tú proclamar este precioso libro de Apocalipsis, la bendición viene a tu vida. Serás bendecido. Uy, pastor, entonces ahora sí me voy a comprar la casa. No. Detente. No pienses como el mundo. ¿Sabes por qué la palabra te está diciendo que serás bendecido? Porque cuando termines de leer el libro, entenderás que ahora tu vida debe depender de Dios. Que ahora debes darle el primer lugar a Dios. Que ahora debes preocuparte por mantener tu testimonio para Dios. Por eso serás bendecido. Pero cierra diciendo que esa promesa de bendición es para los que hacen caso a lo que está escrito. Esa es la bendición que se activa. ¿Quieres activar la bendición de este libro profético del Apocalipsis? Haz caso a todo lo que está escrito. Y la bendición del Señor estará contigo. Yo te dije hoy que esta palabra cambiaría tu vida por completo. Yo te dije hoy que esta palabra traería una transformación a tu vida. Yo te dije hoy que esta palabra tocaría tu corazón. Yo te dije hoy que esta palabra te llevaría a pensar quién eres tú hoy delante de Dios. Y esta palabra te lleva hoy también a que te veas y digas: Satanás tiene algo de qué acusarte hoy delante de Dios. Depende del Señor. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere bendecirte con esta porción de la palabra. Deja que el Señor obre en ti. ¿Qué tal si en esta noche les pides perdón a Dios? ¿Qué tal si en esta noche decides realmente entregarte al Señor? ¿Qué tal si en esta noche te preocupas porque los tiempos están cerca y el acusador que te conoce perfectamente está calumniando tu nombre en el cielo? ¿Qué tal si hoy le dices al Señor: perdóname? Porque aunque te adoro, te alabo, leo la Biblia, oro, voy a la iglesia, soy fiel en diezmos, ofrendas y primicias, mi corazón no ha sido transformado. Aún veo lo que no tengo que ver, hablo con quien no tengo que hablar, hago cosas que no debería hacer. ¿Qué tal si hoy renuncias a eso y le dices: Señor, ayúdame? ¿Qué tal si hoy le dices al Señor: transfórmame, renuévame, haz de mí algo diferente? ¿Qué tal si hoy le pides perdón a Dios realmente y te arrepientes de corazón delante de Él y le dices: Señor, te he fallado, me he equivocado, perdóname? ¿Qué tal si hoy le dices al Señor: ayúdame, Dios? No quiero que ese dragón se levante en contra mía. Yo quiero que tú me salves, que tú me cuides, que tú me guardes. Quiero darte el primer lugar de mi vida. Quiero depender de ti, Señor. Padre bendito, yo te doy gracias por la vida de cada persona que en esta noche se ha acercado delante de tu presencia, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que hoy, Señor, se arrepienten de corazón delante de ti. Claman, Señor, tu presencia. Claman, Señor, que seas tú, Padre bendito, por medio de tu Hijo Jesucristo, renovando sus vidas, transformando sus vidas. Oro por cada persona, Señor, que en esta noche se entrega delante de ti, se rinde delante de ti, se postra delante de ti.
Oro por cada persona que hoy se arrepiente de corazón y dice: Señor, no quiero volver a fallar. No quiero poner en riesgo mi eternidad. No quiero que el acusador me nombre en el cielo. Quiero que tú me nombres en el cielo, Señor, como nombraste a Job. Mi hijo, como él no hay nadie. Oro para que tú restablezcas, Señor. Oro para que se restablezca la comunión de padre e hijo. Oro para que se restablezca esa paternidad de Dios en tu vida. Oro para que se restablezca lo que Cristo te dio a ti en la cruz y de pronto no lo has sabido valorar, lo desechaste o no lo recibiste realmente en tu corazón. Oro para que el tiempo de renuevo que trae el Espíritu Santo esté sobre ti en esta noche. Para que la bendición del cielo, como dice la palabra, que con solo leer y escuchar este mensaje, tu vida sea bendecida. Bendigo tu entrada, bendigo tu salida, bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tu hogar, bendigo tu trabajo. Padre, guarda la integridad, Señor, de cada uno de ellos. Levanta un vallado alrededor de ellos, Padre bendito, pero llévalos primero a ser transformados por tu presencia, para que ellos puedan darte el primer lugar y puedan decir: dependemos de ti, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga grandemente tu vida. Recuerda, el acusador acecha por ti, pero en el Señor encuentras victoria, salvación y vida eterna. Dios te bendiga grande, poderosa y maravillosamente.